Me negaron cuando más los necesitaba, apostaron todo por otro, me llamaron incapaz, y ahora que construí lo que decían imposible quieren llamarlo nuestro. Mi nombre es Zachary, tengo 34 años y nací en una familia donde el éxito no era opcional, era una expectativa silenciosa que se respiraba en cada conversación, en cada comida, en cada decisión. No crecí en la escasez, nunca tuve que preocuparme por si habría comida en la mesa o si podría estudiar. Mi realidad era otra. Abundancia, estabilidad, oportunidades, pero también presión. Mi padre era el tipo de hombre que siempre estaba ocupado. Tenía negocios en bienes raíces, tiendas, inversiones repartidas por la ciudad. Siempre estaba en movimiento, siempre pensando en el siguiente paso. Mi madre no se quedaba atrás. Poseía varios edificios, propiedades que generaban ingresos constantes. En casa, el dinero no era un tema de preocupación, era una herramienta. Pero si había alguien que realmente entendía lo que significaba construir algo desde cero, eran mis abuelos. Ellos no heredaron nada. No empezaron con ventajas. Fueron los primeros en arriesgar, en trabajar, en fallar y volver a intentarlo. Todo lo que mi familia tenía, en el fondo, se remontaba a ellos. Y en ese entorno crecí yo. Desde pequeño entendí que había una especie de regla no escrita. Si nacías en esta familia, debías estar a la altura. Podías continuar lo que ya existía o crear algo propio, pero fallar no era realmente una opción aceptable. Yo elegí crear algo propio. No porque rechazara lo que ya estaba construido, sino porque quería demostrarme a mí mismo que podía hacerlo, que no dependía del apellido, ni de la estructura familiar, ni de la comodidad en la que había crecido. Quería construir algo desde cero. Y ese algo tenía nombre. Ciberseguridad. Todo empezó cuando tenía 14 años. No fue una revelación épica ni un momento heroico. Fue un error, o mejor dicho, una travesura que salió demasiado bien. Logré acceder al sistema de mi escuela y modifiqué mi historial disciplinario. Lo que comenzó como curiosidad se convirtió en fascinación. Descubrí patrones, vulnerabilidades, estructuras invisibles que la mayoría de las personas ni siquiera sabían que existían. Ese día no solo cambié unos registros. Descubrí en qué era bueno. A partir de ahí, todo cambió. Empecé a investigar, a aprender por mi cuenta, a pasar horas frente a una pantalla entendiendo cómo funcionaban los sistemas. Mientras otros salían, yo me quedaba explorando códigos, rompiendo estructuras digitales, reconstruyéndolas. No era solo interés. Era obsesión. Elegir mi carrera fue fácil. Ciencias de la computación. Pero lo que realmente me apasionaba estaba más allá del aula. La encriptación, la protección de datos, las brechas de seguridad, los ataques informáticos. Con el tiempo, entendí algo que iba más allá de lo técnico. El mundo estaba cambiando. Cada empresa, cada banco, cada hospital, todos dependían de sistemas digitales. Y todos eran vulnerables. La ciberseguridad no era solo importante, era inevitable. Era el tipo de industria que no deja de crecer. Y ahí vi mi oportunidad. No quería ser empleado. No quería trabajar para alguien más protegiendo sistemas ajenos. Quería construir una empresa que hiciera eso a gran escala. Tenía la idea, el conocimiento, la visión. Lo único que me faltaba era dinero. No necesitaba millones. No estaba intentando crear un gigante desde el primer día. Solo necesitaba lo suficiente para empezar bien. Un pequeño espacio de trabajo, un equipo reducido, herramientas básicas. Podría haber empezado con menos, sí. Pero en mi mente, la claridad era absoluta. Sabía exactamente cómo debía verse la empresa, cómo debía funcionar, cómo crecería. No era un sueño vacío. Era un plan. Así que hice lo que parecía lógico. Acudí a mis padres. Recuerdo perfectamente ese día. La sala, la luz entrando por las ventanas, el silencio previo. Tenía todo preparado. Gráficos, proyecciones, análisis de mercado. No iba a improvisar. Les expliqué todo. No pedí un regalo. No pedí dinero sin condiciones. Pedí un préstamo. Les aseguré que lo devolvería con intereses. Que era una inversión, no una pérdida. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio breve. Y luego, vino la respuesta. No. No fue un no agresivo. No levantaron la voz. No hubo desprecio directo. Pero eso no lo hizo menos doloroso. Mi padre suspiró antes de hablar, como si lo que iba a decir le pesara. Me dijo que me quería, pero que no creía que tuviera lo necesario para dirigir un negocio. Mi madre me miró con una mezcla de ternura y lástima. Eso fue lo peor. No era rabia lo que veían en mí. Era ingenuidad. E intentaron explicarlo. Dijeron que ser bueno con las computadoras no significaba saber manejar una empresa. Que dirigir implicaba tomar decisiones difíciles, gestionar personas, lidiar con pérdidas. Que no veían en mí esa chispa. Esa palabra se me quedó grabada. Chispa. Como si todo se redujera a algo intangible que, según ellos, yo no tenía. En ese momento no discutí. No grité. Pero por dentro, algo se rompió.
Porque no era solo el dinero lo que me negaban. Era la confianza. Durante días estuve enojado. No lo voy a negar. Sentía que no era justo, que no me habían dado una oportunidad real. Pero incluso en medio de ese enojo, había algo más fuerte. No quería rendirme. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Un mes después, en la boda de mi primo Bernard. Fue un evento exagerado. 3 días de celebración, lujo por todas partes, gente elegante, música, bebidas, todo lo que uno espera de una boda donde el dinero no es un problema. Yo estaba ahí, tratando de disfrutarlo, hasta que escuché algo que no debía. Bernard se acercó a mis padres, los saludó y les agradeció por haber creído en él y por haberlo ayudado con el financiamiento de su negocio hotelero. Me quedé inmóvil. Pensé que había escuchado mal. Pero no. Mis padres habían financiado su proyecto. Un hotel. Un negocio enorme, costoso, lleno de riesgos. Sentí como si el aire se volviera pesado. Yo había pedido ayuda para una empresa con un mercado claro, en crecimiento, con demanda constante, y me dijeron que no. Pero a él, sí. No dije nada en ese momento. Simplemente me alejé. Porque lo que sentía no era solo enojo. Era traición. No porque ayudaran a Bernard. Él no tenía la culpa. Sino porque no habían hecho lo mismo por mí. Porque confiaron en él, pero no en su propio hijo. Me senté afuera, lejos del ruido, intentando procesar todo. Y fue ahí donde mi abuela me encontró. No tuve que decir mucho. Con una sola mirada, supo que algo no estaba bien. Me preguntó qué pasaba y no pude mentirle. Le conté todo. No me interrumpió. No intentó justificar nada. Solo escuchó. Y cuando terminé, dijo algo que se quedó conmigo para siempre. A veces las personas creen en otros porque ven en ellos una versión de sí mismos. Guardó silencio unos segundos y luego añadió. Tu padre puede ver eso en Bernard. Pero eso no significa que tú no seas capaz. Solo significa que eres diferente. Diferente. No incapaz. No insuficiente. Solo diferente. Me tomó la mano y sonrió con esa calma que solo ella tenía. Algún día vas a construir algo grande, Zachary. Pero lo harás a tu manera. Puede sonar simple. Pero en ese momento, era exactamente lo que necesitaba escuchar. Al día siguiente, todavía estaba procesando todo cuando recibí una llamada inesperada. Era mi abuelo. Él no llamaba sin motivo. Nunca. Así que supe que algo importante estaba por pasar. Me pidió que fuera a verlo. Cuando llegué, mi abuela me recibió con una sonrisa cálida, como si nada hubiera pasado. Me guió hasta su estudio. Mi abuelo estaba sentado, pero se levantó en cuanto me vio. Me abrazó. Y en ese gesto, sentí algo que no había sentido en días. Tranquilidad. No perdió tiempo en rodeos. Me dijo que sabía lo que había pasado en la boda. Que mi abuela le había contado todo. Y luego me habló de su propia historia. De cómo empezó sin nada. De cómo todos dudaban de él. De cómo alguien, una sola persona, decidió confiar en él cuando nadie más lo hacía. A veces, dijo, eso es todo lo que necesitas. Se acercó a su escritorio, abrió un cajón, sacó su talonario de cheques y escribió algo. Cuando me lo entregó, no supe qué decir. No era una cantidad pequeña. Pero tampoco era infinita. Era suficiente. Suficiente para empezar. Suficiente para intentarlo de verdad. Esto no es solo dinero, me dijo. Es confianza. Sentí un nudo en la garganta. Porque eso era exactamente lo que me habían negado y lo que él me estaba dando sin dudar. Ese fue el verdadero comienzo de todo. No mi empresa. No mi éxito. Sino mi decisión de demostrar que esa confianza valía la pena. Ese fue el verdadero comienzo de todo. No el momento en que mi empresa nació oficialmente, ni el día en que firmé mi primer contrato importante, ni siquiera cuando vi por primera vez ganancias reales. El verdadero inicio fue ese instante en el que alguien decidió creer en mí cuando no había garantías, cuando no había resultados, cuando todo lo que tenía era una idea y una determinación que nadie más parecía tomar en serio. Volví a casa ese día con el cheque en la mano y una sensación que no había tenido en semanas. Claridad. Ya no importaba lo que mis padres pensaran. Ya no importaba que hubieran elegido a alguien más. Lo único que importaba era que ahora tenía una oportunidad real y no iba a desperdiciarla. Desde el primer momento supe que tenía que ser extremadamente cuidadoso. Ese dinero no era infinito. No podía darme el lujo de cometer errores grandes. Cada decisión tenía que estar pensada, cada gasto justificado. Así que empecé por lo esencial. Nada de oficinas elegantes. Nada de muebles caros. Nada de aparentar algo que aún no éramos. Llamé a las 2 personas en las que más confiaba. Adam y Luis. Ambos eran amigos de años, pero más importante aún, eran talentosos. Les conté el plan, les mostré lo que tenía y, para mi sorpresa, no dudaron demasiado.
No tenían grandes ahorros. Pero tenían algo más valioso. Confianza en mí. Entre los tres reunimos lo poco que teníamos y alquilamos una oficina pequeña, en una zona que muchos evitarían. Era incómoda, ruidosa, poco segura, pero era nuestra. Ese lugar, por más imperfecto que fuera, se convirtió en el centro de todo. Los primeros meses fueron brutales. No hay otra forma de describirlo. Trabajábamos entre 14 y 16 horas al día. No había fines de semana reales. No había horarios. Solo había trabajo constante, presión y una incertidumbre que nunca desaparecía del todo. Comíamos lo que podíamos. Dormíamos poco. Y cada día era una mezcla de esperanza y agotamiento. Luis se encargaba de buscar clientes, de hacer llamadas, de intentar abrir puertas que casi siempre se cerraban. Adán pasaba horas enterrado en código, construyendo las herramientas que necesitábamos. Yo hacía de todo. Negociaba, programaba, organizaba, resolvía problemas. No había jerarquías. Solo había supervivencia. Durante mucho tiempo, nada parecía avanzar. Las respuestas eran lentas. Los rechazos eran constantes. Y hubo más de una noche en la que me pregunté si mis padres tenían razón. Si realmente no tenía esa chispa. Pero cada vez que esa duda aparecía, recordaba algo. El cheque. La mirada de mi abuelo. La forma en que dijo confío en ti. Y eso era suficiente para seguir. Nuestro primer gran avance llegó cuando menos lo esperábamos. Una empresa financiera mediana había sufrido un ataque. Sus sistemas estaban comprometidos, sus datos en riesgo, su reputación al borde del colapso. Necesitaban ayuda urgente y estaban dispuestos a escuchar a quien fuera capaz de resolverlo. Nos dieron una oportunidad. No porque fuéramos conocidos. No porque tuviéramos prestigio. Sino porque nadie más estaba disponible en ese momento. Y nosotros no podíamos fallar. Fueron días intensos. Prácticamente no salimos de la oficina. Analizamos cada línea, cada vulnerabilidad, cada posible solución. Dormíamos por turnos, si es que dormíamos. Pero lo logramos. Restauramos sus sistemas. Recuperamos sus datos. Y lo más importante, evitamos que volviera a ocurrir. Ese proyecto no solo nos dio dinero. Nos dio credibilidad. A partir de ahí, algo cambió. El boca a boca comenzó a hacer su trabajo. Ese cliente habló de nosotros. Otros empezaron a interesarse. Las puertas que antes estaban cerradas empezaron a entreabrirse. No fue un crecimiento explosivo. Fue lento. Pero constante. Nos mudamos a una oficina un poco mejor. Luego contratamos a una persona más. Luego otra. Y sin darnos cuenta, lo que había empezado como un intento desesperado de sobrevivir se estaba convirtiendo en una empresa real. Pasaron los años. 4, para ser exactos, antes de que pudiera decir con seguridad que habíamos alcanzado estabilidad. Para ese entonces, ya no éramos 3 personas intentando hacer todo. Éramos un equipo. Abrimos una segunda oficina en otra ciudad. Luego una tercera. Expandimos nuestros servicios. Ya no solo reaccionábamos ante ataques, ahora preveníamos. Creamos una división de consultoría, ayudando a empresas a protegerse antes de que algo ocurriera. Y ese cambio lo transformó todo. Porque prevenir no solo es necesario. Es valioso. Mucho más de lo que la mayoría imagina. 5 años después de haber empezado, hice algo que había esperado desde el primer día. Fui a ver a mis abuelos. Con un cheque en la mano. No solo devolví el dinero. Lo devolví con intereses. Pero incluso eso no era suficiente. Porque lo que ellos me habían dado no se podía medir solo en números. Así que hice algo más. Les compré una casa. No era una mansión. No era exagerada. Pero era cómoda, tranquila, ubicada en un lugar que siempre habían querido. Verlos caminar por ese espacio, sonriendo, señalando detalles, hablando de cómo lo decorarían, fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Porque en ese instante entendí que todo el esfuerzo había valido la pena. Mientras tanto, la historia de Bernard tomó otro rumbo. Su hotel, ese gran proyecto en el que todos habían confiado, empezó a tener problemas. Al principio fueron pequeños contratiempos. Luego, dificultades más serias. Y finalmente, la pandemia. El golpe fue devastador. La industria hotelera colapsó. Y su negocio no sobrevivió. Mis padres intentaron ayudarlo. Invirtieron más dinero, trataron de mantenerlo a flote. Pero no fue suficiente. El hotel cerró. No sentí satisfacción. No me alegró verlo fracasar. Pero tampoco pude ignorar lo evidente. A él le dieron todo el apoyo. A mí, nada. Y aún así, los resultados fueron opuestos. El tiempo siguió avanzando. Mi empresa creció. Mi vida cambió. Pero había algo que nunca desapareció del todo. Esa herida inicial. Esa sensación de haber sido subestimado. De no haber sido suficiente para quienes más importaban.
Años después, decidí hacer algo importante. Organizar el aniversario número 50 de mis abuelos. Quería que fuera especial. No escatimé en nada. Un lugar elegante, música en vivo, comida increíble, invitados de todas partes. Amigos, familiares, personas que no se habían visto en años. Era mi forma de agradecer. De devolver, aunque fuera un poco, todo lo que me habían dado. La noche fue perfecta, al menos al principio. Mis abuelos estaban felices. Eso era lo único que realmente importaba. Pero entonces, escuché algo. Mi padre estaba hablando con uno de sus amigos. Y en medio de la conversación, empezó a hablar de mí. De mi éxito. De mi empresa. Pero no como si fuera algo mío. Sino como si fuera nuestro. Hablaba de valores familiares. De apoyo. De guía. De cómo habían estado ahí desde el principio. Y luego dijo algo que me hizo detenerme por completo. Al final, es un negocio familiar. Sentí como si algo dentro de mí se tensara. Porque eso no era verdad. No dije nada en ese momento. Pero a lo largo de la noche, escuché más. Fragmentos de conversaciones donde mis padres se atribuían parte de mi éxito. Donde se presentaban como pilares fundamentales de algo que, en realidad, habían rechazado desde el inicio. No necesitaba que me pidieran perdón. No necesitaba reconocimiento público. Pero eso era demasiado. Así que cambié mi discurso. Lo que iba a ser un agradecimiento simple se convirtió en algo más. Empecé ligero. Algunas bromas. Recuerdos. Palabras bonitas. Pero luego fui directo. Hablé de mis abuelos. De su historia. De lo que habían construido. Y luego dije la verdad. Que cuando tuve un sueño, ellos fueron los únicos que creyeron en mí. Que cuando todos los demás dudaron, ellos me apoyaron. Que todo lo que había logrado era gracias a su fe. Y que ese éxito les pertenecía a ellos. A nadie más. El silencio fue inmediato. Mis abuelos estaban emocionados. Pero mis padres, no. Después del discurso, la tensión era inevitable. Mi padre me enfrentó. Me acusó de haberlos humillado. Mi madre dijo que no era el lugar para ese tipo de cosas. Intenté mantener la calma. Pero cuando empezaron a hablar de todo lo que habían hecho por mí, algo dentro de mí se rompió. Y dije todo. La negativa. La falta de confianza. El dinero que sí le dieron a Bernard. La diferencia. La injusticia. La sala quedó en silencio. Todos escucharon. Y en ese momento, supe que ya no había vuelta atrás. Esa noche no terminó como debía. Y aunque dije la verdad, también supe que había cruzado una línea. Porque no era el momento. No era el lugar. Y mis abuelos no merecían eso. Salí de ahí sin mirar atrás. Y esa fue la primera vez que entendí que el éxito no siempre arregla las cosas. A veces, solo hace que las grietas sean más visibles. Y lo que vino después fue aún más difícil de lo que imaginé.